Clase número 23. Se podría titular esta clase La hora de la verdad. La hora de la verdad, que a su vez es una guerra espiritual y el momento del sacrificio. Uf, ¿cómo suena esto, no? Suena muy mal, suena muy tremendo, muy trágico. Bueno, yo solo voy a contar lo que viví hace, 21 años en mi iniciación. No voy a contar los detalles porque esto sería larguísimo. De hecho, ya lo he contado en ocasiones, probablemente el tema saldrá más veces, pero voy a hacer como un esquema, un resumen de lo que sucedió en esa época del año 2004 en la que yo ya había tenido sueños de presentación, como ya he explicado en las clases anteriores. Había tenido sueños de presentación con Miguel, con unas entidades femeninas sagradas que viven en el interior de la tierra, que tienen que ver con las raíces de los árboles, con una especie de paraíso oculto, por así decirlo, entidades que cuidan la vida, ¿vale? Y finalmente había tenido el sueño de presentación con Anubis. Entonces, pasaron los meses y antes de que se cumpliera un año después del sueño con Anubis, yo inicié el gran proceso terapéutico al que muchas veces me refiero, porque duró muchos meses y porque fue lo que realmente transformaría mi vida material. Porque puedes tener sueños de todos los tipos, formas y colores, pero tiene que haber cambios en la parte física. Tiene que haber cambios, sobre todo si tus sueños te están llamando a una vida diferente, si te están llamando a realizar una especie de vocación chamánica o espiritual y tú, sin embargo, en el día a día no sabes cómo realizar estas cosas porque no sientes las mismas cosas estando despierta que estando dormida, ¿no? Entonces, tiene que haber cambios y, es el momento de decir o de volver a decir que desde mi experiencia, no solamente por lo que viví hace 21 años, sino por todo lo que he visto en estos 21 años, no solo de mi historia, sino de las historias de otras personas que he conocido y de biografías que he leído, testimonios que he encontrado en internet, libros, etc. O sea, desde mi experiencia y desde lo que sé, el mejor camino actualmente para desbloquear estas cosas y para además adquirir criterio, centro, solidez, principios y conocimiento de uno mismo, que todos son cosas relacionadas, es tener alguna clase de... adquirir alguna clase de, ¿cómo te lo diría? No sé si decir proceso terapéutico precisamente, pero que tenga un enfoque en parte asociado a la toma de conciencia. Es decir, que está muy bien todo lo que son terapias corporales, todo lo que son técnicas para ayudar al cuerpo a recuperar la salud, a tener movimientos, a tener fluidez, pero hay que prestar atención también a la parte de la consciencia, a la parte del pensamiento, de las emociones. Entonces, si hay un conjunto adecuado de todo esto, se va a producir un mayor conocimiento de uno mismo, una toma de conciencia de algunas de las sombras personales que están allí buscando atención. Va a haber una liberación de energía producida porque se van a poder cerrar heridas antiguas, se van a poder limpiar miasmas, por así decirlo, y se van a poder recuperar partes perdidas del alma. De hecho, puedo hacer ahora mismo una síntesis rápida, aunque la desplegaré en otros vídeos, espero, pero hay una síntesis rápida que puedo hacer ahora de lo que fue mi proceso terapéutico y que mis guías más tarde lo resumieron diciéndome que lo más importante, era respetar o cumplir, realizar 3 puntos clave relativos al cuerpo, a las emociones y a la parte del alma, por así decirlo, la parte espiritual. Y estos 3 puntos claves eran cerrar heridas abiertas, es decir, como cuando te encuentras a una persona accidentada y está toda llena de cortes y de heridas sangrantes, hay que cerrar eso. Limpiar, es decir, desinfectar, quitar infecciones, quitar bichos, quitar energías malas. Un trabajo de purificación, de limpieza.
Y luego finalmente recuperar, la recuperación de partes del ser perdidas, recuperación de alma en términos chamánicos. Es decir, recuperar cosas que pues hemos perdido, ya sea en la infancia, en otras vidas, donde sea. Entonces, si una persona aborda técnicas, digamos, o ayuda terapéutica, si consigue que alguien la acompañe un poquito, o si consigue realizar de a poco algo que le ayude a estas tres cosas: limpieza, cerrar heridas y recuperar partes del alma perdidas, va a poder vivir una importante sanación, y no solo eso, va a poder vivir una importante transformación del ser, porque vas a cambiar, es así, vas a cambiar. Vas incluso a descubrir que puede que aquello que pensabas que eras no eres, porque te estabas identificando con una manera de ser que solo era la pobre y triste manera de ser resultante de tener heridas abiertas, con lo cual hemorragias continuas de energía, o sea, pérdidas continuas de energía, tener cosas infectadas, o sea, es decir, tienes energías malas, por así decirlo, infiltradas, o sea, que están ahí acechando. Entonces, cuando te quitas eso, ostras, parece que ni te conoces, porque claro, pues es igual, la diferencia a tener fiebre y tener, qué sé yo, una mega gripe, o estar, qué sé yo, con la varicela o el sarampión y de repente curarte, es la misma diferencia. Y finalmente, pues vas a experimentar el cambio de recuperar partes del alma de que ni recordabas que tenías, y bueno, y claro, pues recuperas eso y dices, ostras, ¿esto soy yo? Cambias. Entonces, ese fue mi proceso terapéutico, que se centró sobre todo en la escucha corporal, a través de una técnica que se llama focusing, pero la terapeuta que me ayudó todo ese tiempo, además tenía conocimientos de psicología, o sea, es decir, bueno, era una mujer muy formada, y pues no era solo que practicara focusing, tenía sus estudios, y además también trabajaba con algunas técnicas de tipo energético. Ella sabía extraer energía dañina del cuerpo de los pacientes, o por lo menos en algunos casos lo conseguía. Y conmigo pues lo ensayó, y bueno, yo la verdad es que viví algo muy transformador. Ya hablaré más veces de cómo fue este proceso y de partes del mismo que creo que pueden ser interesantes para cuando me escuchen, por ejemplo, terapeutas o personas que están en el mundillo de todas estas cosas de sanación y de cosas alternativas, porque pues bueno, pues hay como moralejas, ¿no? Moralejas interesantes a tener en cuenta. Pero bueno, hoy no quiero hablar del proceso terapéutico en sí, más allá de decir esto que he dicho. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que mencionar para que se entienda que esto fue lo que se desencadenó poco tiempo después, unos pocos meses después de haber soñado con Anubis, que para mí hay una relación, porque todo el movimiento de energía que viví en ese sueño, que básicamente me trajo esperanza, me trajo pues como una firmeza de decir, espera, persiste, va a haber un cambio y tal. Bueno, aparte de eso, yo creo que se movió la energía y sucedió algo parecido a lo que narro en el vídeo que se titula, hay un vídeo que hablo de Rafael cuando Dios juega al billar. Pues en ese vídeo, doy una serie de explicaciones de cómo actúa la energía sanadora de Dios, utilizando la historia bíblica de Rafael como metáfora o como esquema para extraer enseñanzas. Entonces yo puedo decir que en esa época de mi vida, se cumplió algo parecido. No una cosa tan espectacular como la historia bíblica, pero sí hubo una especie de juego de billar, como si Dios hubiera jugado al billar y con una carambola y con un toque de no sé qué, pues juntó a una serie de personas y realizó una serie de movimientos que desencadenaron pues toda una serie de cascada de cambios sanadores y transformadores en mi vida, y también transformadores en la vida de otras personas que estuvimos relacionadas en ese tiempo. Así que, estas son la clase de cosas que pueden llegar a suceder cuando te pones realmente en marcha y cuando
tú vas sintiendo como una vocación, vas sintiéndote afín a ciertas energías sagradas y en las encrucijadas, en las etapas de encrucijada que se abren, pues tú vas deliberando y vas asumiendo que sí quieres, o sea, de algún modo, desde el mundo espiritual se te hace como una oferta, una invitación, y si tú dices sí, pues empiezan a mover las cosas. No de la noche a la mañana, esto es importante decirlo, efectivamente hay que tener paciencia. La vida en la naturaleza son procesos que requieren meses y años. Entonces, no es realista esperar otra cosa en el plano espiritual. Los grandes cambios súbitos y repentinos no es que no puedan pasar, pero no son lo más común y no son siempre lo mejor. Pues ¿por qué? Porque necesitamos, o sea, nuestra conciencia necesita poder procesar las cosas, y un gran cambio súbito y repentino puede ser como cuando le cae un rayo a alguien, esas iniciaciones chamánicas tremendas, que bueno, sí, es un gran cambio súbito y repentino, pero dejan a esa persona fuera de combate, a veces enferma durante meses o años. Pues ¿por qué? Pues porque es una sobrecarga, es una cosa muy intensa. Entonces yo he vivido un camino más suave, por así decirlo. Hubo mucha intensidad en determinadas etapas de mi vida, hubo cosas muy fuertes en términos espirituales, pero siempre se ha hecho todo a través de eso, de tiempo, de meses, de procesos, de años. Pues ¿por qué? Porque a los guías no les interesa volverte loca o dejarte en la cama de un hospital si pueden evitarlo. O por lo menos en mi caso así ha sido. Solo si no hay más remedio y si no hay otro camino, se emprenden a veces iniciaciones a la tremenda. Entonces, no es que yo lo haya pasado fácil, porque todo fue muy desafiante y he pasado épocas pues muy difíciles, cíclicamente, además se reproducen, porque todos los compromisos espirituales pues de algún modo se renuevan cíclicamente, pero bueno, pues dentro de todo yo noto que tienen un cierto cuidado, o sea, siempre se está vigilando pues no exceder la medida de lo que yo puedo soportar, de manera pues que no me quede pues eso, inutilizada en cama. Porque tengo mis responsabilidades, tengo un hijo que cuidar, hay familia, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? Y bueno, y porque interesa mucho que yo luego pueda hablar de ello, es decir, que no se me vaya la cabeza, o sea, no quebrar las medidas de lo que mi mente puede soportar, sino hacerlo todo, pues eso, en procesos que reflejen cómo funciona la naturaleza. Hay procesos en la naturaleza que son metamorfosis, pero incluso así requieren de sus días, requieren de sus meses, o sea, no es de la noche a la mañana, lo dicho. Y bueno, pues así es que llegamos, o sea, a través de un proceso terapéutico largo que duró meses. Semanalmente me reunía con la terapeuta, hacíamos sesiones, tal y cual. Bueno, llegamos al mes de julio, finales de julio del año 2004. O sea, por estas fechas de hoy, o sea, por estas semanas. Y entonces es cuando se puso a prueba todo. O sea, de algún modo mi vida estaba como yendo como en un embudo hacia una dirección, yo sin saberlo. O sea, se estaba fraguando toda una historia, se estaba preparando todo para ver qué es lo que iba a pasar al final y si yo realmente iba a dar un paso más allá. Porque, bueno, vuelvo a decir, aunque ya lo he dicho en algunas clases, que, bueno, hay un camino y hay un esquema para cuando a la gente se le ofrece, digamos, estar más unida a la dirección espiritual en su vida, y cuando a alguien se espera que adopte una vida consagrada, con un compromiso espiritual que va más allá de esto. Porque no es lo mismo vivir una encrucijada para ver, qué sé yo, si tú te alineas más con la voluntad divina en tu vida y yo qué sé, y empiezas a ser orientado por determinadas fuerzas sagradas. Y bueno, pues esto es diferente de que se espere que hagas una especie de consagración, qué sé yo, pues como cuando te vas a hacer monja o monje, o como cuando te vas a volver un chamán,
O como cuando vas a decir, bueno, pues se espera de ti que lleves adelante una tarea espiritual que requiere pues unos compromisos bastante serios, que no son estándar, por así decirlo. Y eso es lo que se esperaba de mí, ¿vale? O sea, en aquel momento de mi vida no solamente estaba en tensión todo, esperando a ver si yo me comprometía con los que iban a ser mis guías, sino que además estaba todo esperando a ver que llegara el momento de la verdad en el que lo que se iba a decidir es si yo aceptaba el compromiso espiritual y empezaba una vida consagrada o no. Y yo lo tenía que decidir, pero se tenía que dar, digamos, el momento, se tenía que dar la iniciación. Y una iniciación de este tipo siempre requiere de hechos. No basta con que tú pienses y tú sientas y tú digas quiero. Se van a dar hechos y te van a apretar las tuercas. Lo voy a decir del modo más crudo y resumido posible, para no hacer un vídeo larguísimo y porque creo que un poco de resumen y de contundencia ayudará más a quien lo escuche. O sea, si tú estás llamado a algo más que aprender de tus guías, si tú sientes que tienes un llamado a vivir una vida consagrada X, espérate porque te van a apretar las tuercas. Y apretar las tuercas significa que van a empezar a pasar cosas en tu vida, situaciones desafiantes, donde realmente te vas a ver metida como en un embudo, metida o metido en un lío que digas, ¿y cómo se sale de aquí? Y lo que se va a estar esperando desde el más allá es saber si realmente te unes de verdad con la línea o la dirección que las fuerzas sagradas que son tus guías, pues imprimen a tu vida o no. Por así decirlo, si se te ha parecido Jesús, vas a tener unas situaciones complicadísimas, donde lo que se va a poner en juego es si tú realmente estás por imitar a Jesús y seguir su enseñanza o no. Si se te ha parecido la Virgen María, estoy haciendo así ejemplos brutos, a lo bruto, o sea, hablando como para niños, como para la calle. Si se te ha parecido la Virgen María, y te ha dicho tal y cual, se te va a crear una situación X en la que se va a poner a prueba si realmente tú estás por asumir eso o no. En mi caso, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de todo un tema de ayudar a los muertos, Miguel, ayudar las abuelas ancestrales que tenían que ver con las raíces, había todo un tema ancestral, aunque yo pues no era muy consciente de eso, y el tema de Anubis, bueno, entonces se me generó como la tormenta perfecta, que tuvo que ver con una situación que se desató en relación con dos amigas, una de ellas muy íntima, que además era la terapeuta, mi terapeuta, pero que nos conocíamos de antes, y se generó la tormenta perfecta, además como que yo me sentí como cazada. O sea, yo creo que mis guías hicieron como, vamos, me tuvieron como que atrapar, porque yo me quería escurrir de aquello. Porque todo surgió a raíz de una invitación que se me hizo, una de estas mujeres me invitó a pasar unos días en su casa de pueblo con la terapeuta, pero yo a esta mujer apenas la conocía y me daba mucha pereza, no quería ir a esas vacaciones. O sea, no me apetecía nada, no me llamaba la atención, era un pueblo medieval, a mí me parecía todo aquello muy aburrido, no me llamaba, no, o sea, yo no quería ir. Yo me sentía incómoda además porque, bueno, me llevaba muy bien con la terapeuta, pero a la otra señora apenas la conocía y pensé, uff, ¿y qué vamos a hacer allí en ese pueblo y con el calor que hace y tal y cual? No quería ir y entonces la terapeuta se esmeró y me convenció. Me convenció, pero vamos, como que fui casi que arrastras. Y luego resulta que allí estaba la gran iniciación esperándome. Que cuando lo recuerdo digo, mira tú qué curioso. Digo, como si algo en mí intuyera que se iba a preparar un lío gordo y que se me iban a apretar las tuercas por todas partes, porque el desafío iba a ser espiritual total. Porque pues una vez allí, pasando aquellas vacaciones, pues yo allí no podía dormir, todas las noches pesadillas, muertos, cosas. Bueno, se desató lo que, bueno, sería muy largo de contar. Duró días, bueno, al final duró un mes, ¿vale?
hasta que se resolvió, pero fue una situación, vamos a decir, muy tensa, en la que básicamente todo confabuló para tenerme metida a presión en una casa ajena, una casa medieval antigua, de varias plantas de piedra, con un sótano negrísimo del que subían por la noche cosas horribles y que me buscaban, bueno, en plan película de terror. Yo me despertaba allí, bueno, con sudor frío, bueno, viví una serie de cosas allí que yo jamás hubiera esperado. Y bueno, en resumen, yo estaba allí atrapada, entre comillas, porque pues como resultaba que en aquellas fechas en mi proceso terapéutico ya se habían manifestado los ángeles, tal y como he contado, creo que en la clase 5, en esas clases del principio ya relaté el suceso. Pues ¿qué pasó? Que la terapeuta, que lo sabía y que a ella le había resultado todo aquello muy llamativo, me endilgó el rol de solucionar el problema, básicamente. Es como, oye, tú escuchas a los ángeles, ¿no? Te dijeron que los llamabas, que los podías llamar si lo necesitabas. Pues oye, llámalos y a ver si ellos pueden resolver esto. Porque aunque al principio la única que tenía pesadillas era yo, con el paso de los días, pues al final ellas también empezaron a notar cosas, porque lo que al principio eran pesadillas acabaron siendo, pues, en fin, puertas que se abrían solas y cosas de estas. Nada extremo, ¿vale? Pero suficiente como para generar un clima, vamos a decir, raro. Como eso, como las pelis de terror en las que una casa empieza a tener manifestaciones raras, incómodas, inquietantes. Y además la dueña de la casa pues empezó a atar cabos y se empezó a dar cuenta que había cosas que ya llevaban pasando desde hacía tiempo. Coincidía además con un proceso suyo también de querer restaurar cosas de su vida y de su casa. En fin, hubo una sinergia. Como digo, fue un poco como un juego de billar, donde se juntaron varias personas que tenían, pues digamos, unas necesidades que eran coincidentes, o sea, eran como piezas de puzzle, que lo que una necesitaba la otra lo podía dar y viceversa. Y estábamos allí 3 mujeres y entonces todo confabuló. Pero la que le cayó encima el rol de solucionalo fui yo, porque ellas no tenían esa capacidad de escuchar al mundo espiritual. Y porque era recientemente que yo, pues, jolín, delante de la terapeuta había estado dialogando con unos ángeles en más de una ocasión y ella había sido testigo de eso y se había quedado pensativa y fascinada con la historia. Entonces me dijo, oye, llámalos. Yo, bueno, nunca había hecho algo así porque todavía estaba procesando todo aquello de los ángeles, no lo tenía nada claro. De hecho, cuando en su momento me habían dicho, si nos necesitas, llámanos, yo pensé que la cosa era muy particular. Digo, ¿y para qué los voy a llamar yo? O sea, ¿yo qué hago llamando a ángeles? ¿Para qué? Bueno, pues para situaciones así de desafiantes y de complicadas. Entonces, bueno, resumiendo mucho, yo encontré una manera de, digamos, recogerme y de generar una situación de silencio, de quietud, de oración, en la cual pude volver a sentirlos, pude pedirles consejo, ayuda para la situación de aquella casa. Y bueno, eso fue lo que detonó pues todo un largo proceso que, como digo, sería imposible resumir en una sola clase, y de hecho lo conté bastantes años después en un libro que se titula La sanación de los infiernos, y que, en atención de que se cumplen 21 años estos días, y para mí es un motivo de celebración, porque aquello fue una victoria, y estar viva 21 años después también es una victoria, pues lo voy a subir en formato PDF a mi página de la Escuelita de Anuba, para que quien quiera se lo descargue gratuitamente. Algo que ya he hecho en el pasado en otras páginas que ya no existen o que ya no están, pero bueno, pues lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a subir, y así quien quiera de las personas que estén escuchando este vídeo podrán ir a mi página escuelitadeanuba.es o .com, no me acuerdo. Bueno, el enlace está en la explicación del canal de YouTube, en este canal, o sea, allí encontráis el enlace, y crearé una sección que se llamará La sanación de los infiernos, y allí voy a subir el libro en formato PDF gratuito, o sea, no hay que pagar nada. Que es un tocho, como dicen en España, ¿eh? Son un montón de páginas, porque además lo edité,
Años después le añadí 200 páginas más, bueno, en fin, escribo tal cual hablo. O sea, catarata de datos, catarata de letras. Pero bueno, pues ahí estará escrita toda la historia que se desplegó a raíz de esta situación, de esta confabulación cósmica, para presionarme, ponerme en un apuro y obligarme a decidir algo. O sea, obligarme a superar esa encrucijada vital. ¿Por qué? Pues porque yo me resistí hasta el último minuto, me tuvo que convencer la terapeuta también de varias cosas y bueno, al final y el resultado final fue que de allí yo acabé posicionándome y diciendo, vale, asumo esto, voy a hacer lo que parece que se espera de mí. Y fue pues cuando los ángeles me dijeron, tienes que llamar a Anubis y tienes que llamar a Miguel y los tienes que llamar al mismo tiempo y ambas fuerzas sagradas son las que tienen que actuar en esta casa. Porque lo que hay en esta casa no son solo muertos, hay cosas muy malas, hay un auténtico infierno, o sea, infierno no en el sentido cristiano del término, no en el sentido de castigo, sino infierno en el sentido de cuando hay almas que se quedan atrapadas en trauma y sufrimiento y no saben salir de allí. Y encima, para remate, vienen entidades oportunistas, los parásitos del dolor, del sufrimiento, como, bueno, pues como estas cosas mafiosas que van a los países que están en miseria y en guerra, ¿sabéis? O sea, basta que alguien empiece a estar mal para que, bueno, las cosas malas que sacan partido y sacan lucro de la miseria de la gente, pues van allí a ver si acaban de exprimir a las pobres almas. Entonces, bueno, aquello estaba muy mal. Dicho como para niños, aquello realmente necesitaba una intervención espiritual en toda regla y no bastaba con la energía de Miguel. Me tuvieron que convencer para que llamara a Anubis porque a mí aquello me daba mucho miedo. O sea, yo no sabía qué era aquello de llamar a nadie, no lo había hecho nunca jamás y tenía todavía prejuicios y miedos pensando, a ver, ¿y Anubis? ¿Y por qué Anubis? ¿No basta con Miguel y los ángeles? ¿No podéis hacerlo solo vosotros? La explicación que me dieron fue que lo que había en la casa, en aquella casa, en parte eran cosas muy corrompidas. Y claro, Anubis es muchas cosas, es un ser sagrado, está al servicio de la vida y del creador, ¿vale? Pero tal y como su iconografía egipcia muestra, tiene que ver con cosas carroñeras buenas, ¿vale? Pero carroñero significa puede moverse por una mugre infecta y no ser afectado. O sea, puede moverse por donde hay descomposición, podredumbre, de todos los tipos. E incluso puede devorar cosas que están muy mal. ¿Y eso qué produce? Produce un despeje, produce liberaciones. ¿Me explico? Entonces se necesitaba algo así. O sea, se necesitaba un despeje y se necesitaba algo muy de los bajos fondos. O sea, yo ese concepto espiritual no lo tenía todavía, pero se me reveló. O sea, fue como decir, a veces en determinados infiernos se necesitan entidades enviadas por Dios que están expertas en moverse en los bajos fondos. Es como, mira, como cuando la policía infiltra a agentes expertos en ir a los bajos fondos más bajos que te puedas imaginar. Y tú vas allí y, bueno, pues te mueves entre lo peor. Pero no te afecta porque estás preparado para eso y porque conoces todo ese tema. O sea, es todo un tema así. Entonces, los ángeles me dijeron que Anubis podía hacer esas cosas. No era solo eso, era más, pero yo debía llamarlo en ese sentido y su energía y la de Miguel se iban a complementar. Porque Miguel es como más celestial, no sé cómo decirlo, es otra historia. Entonces, yo incluso llegué a pensar con el tiempo que tal vez esto se produce siempre que hay una verdadera liberación espiritual, solo que las religiones estándar o bíblicas no suelen mencionar o hablar de las cosas de los bajos fondos porque no las conocen tanto, porque esto no está descrito, porque han sido a veces conocimientos secretos o porque no hay palabras o lenguaje adecuado para describir estas cosas.
Entonces, tal vez simplemente se resume que Dios envía ángeles y ángeles que actúan y yo qué sé. Y a lo mejor pues traducirían a Anubis como un ángel de los bajos fondos, no sé cómo decir. Entonces, bueno, esto es una cosa como muy esotérica. El cristianismo me parece que no lo ha elaborado mucho, ni las religiones bíblicas. En el judaísmo tampoco he encontrado una traducción de esto, ¿vale? Pero bueno, yo es lo que viví. O sea, es la interpretación que le doy, el sentido que le doy. Pero fue muy desafiante, como digo. De entrada, pues me supuso, pues eso, una ruptura de esquemas y yo de entrada me resistí. Pero bueno, finalmente lo hice. Y aquello, como digo, pues fue todo un proceso. Fue todo un proceso que finalmente salió bien. Pero bueno, yo pues viví catarsis, viví de todo, viví revelación, viví enseñanza, fui puesta a prueba, mis amigas fueron puestas a prueba porque aquello fue una auténtica guerra espiritual. Se nos removieron las sombras, los puntos débiles. Tuvimos discusión entre nosotras, que esto es súper típico. O sea, cuando hay algo malvado en un sitio o lo que está en juego en una encrucijada es que se libere un espacio, un punto del mapa o que se libere un grupo de almas, da por sentado que el mal va a hacer lo posible para separar, dividir y poner en conflicto a las personas que se quieren. Es como lo que se ve en las películas de terror, en ese sentido es igual. O sea, va a haber separaciones si la gente no vigila. ¿Por qué? Porque el mal se infiltra en los corazones si puede, conoce nuestros puntos débiles, conoce nuestros más ocultos secretos. Entonces el mal te presenta, te pone señuelos, cebos, dice, toma, corre, vete para aquí, que aquí está lo que quieres. Y lo hace de tal manera que eso te separa de las personas que quieres o el mal te empieza a dar golpes en las heridas que tienes, te hace hipersensible y entonces hace que sientas que tus personas queridas, tus seres queridos te están haciendo daño de más, que no te entienden. El mal es capaz de aislarte, de hacerte sentir completamente, pues eso, separado, solo, que todos los demás no te entienden, que no sé qué, bueno, trata de deprimirte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podría estar horas hablando de todas las estrategias que tiene el mal y de todas las cosas que he vivido, no solo en esa ocasión, sino en otras similares, porque siempre es más o menos el mismo esquema. Pero bueno, todo eso lo vivimos concentrado en una serie de días. Y fue realmente, en términos espirituales, fue apoteósico, en el sentido de decir, bueno, fue una auténtica historia iniciática que nos removió a las tres. Aunque la que realmente quedó cambiada, transformada y finalmente comprometida fui yo. Porque yo, pues a raíz de llamar a Anubis y a Miguel, viví una serie de cambios. Tuve un movidón energético, no he vivido algo similar desde entonces, o sea, fue lo más intenso en términos energéticos y espirituales que haya vivido jamás, casi. O sea, todavía no he podido procesar del todo lo que experimenté en aquel momento. Pero bueno, sentí que estaba realizando mi cometido, por así decirlo. Fue un momento de decir, oh Dios mío, por fin estoy realizando aquello para lo que nací. O sea, estoy realizando mi misión en la tierra. Esto es para lo que Dios me hizo. Tuve una sensación así. Y entonces sentí pues mucha alegría y mucho agradecimiento por haber podido llegar a ese momento. Y bueno, luego cuando además se liberaron las almas que estaban atrapadas allí, fue muy hermoso. O sea, yo lloré mucho con esa liberación, o sea, sentí que todo había merecido la pena para llegar a ese momento. Y además pues adquirí pues una serie de perspectivas y comprensiones acerca de todos estos temas. Pero el momento de la verdad, como digo, fue una batalla espiritual. Tuvo que ver con hechos. Se nos apretaron las tuercas a las tres, pero a mí en concreto la que más, porque estaba la cosa centrada en que yo superara esa encrucijada, en que yo me decidiera. Y cuando los guías quieren que una persona se decida, como digo, no les basta que esa persona diga palabras o que exprese oraciones, quieren hechos. Y hasta que no tienen hechos claros,
que expresan una claridad, una postura clara, no van a parar. Van a querer hechos que digan si tú te comprometes o no. Porque si es que no, lo van a respetar, no te van a obligar, pero quieren hechos, lo quieren ver plasmado en hechos. Y como a veces pues estamos resistentes, tenemos resistencias, ese concepto terapéutico, ¿no?, de las resistencias, que no es solo el mal que no quiera cambios, es que tenemos resistencias nosotros mismos, a veces a cambiar, a reconsiderar cosas. Entonces, ¿qué suele suceder? Pues suele suceder pues lo que me pasó a mí, que todo se convierte en una situación desafiante y conflictiva, donde cada una de las partes es puesta a prueba. Y la cosa no va a ceder y no va a terminar hasta que no haya una resolución por parte de las partes de las que se espera el compromiso. Si hay alguien ahí en ese conjunto que está llamado a vivir una vida consagrada, esto significa, pues eso, un compromiso mayor. Y significa que la encrucijada y la batalla va a ser importante, no va a ser algo menor, va a ser intenso, porque la lucha por las almas llamadas a la consagración es enorme, tanto por parte del bien como por parte del mal. Estamos hablando, bueno, de algo de orden mayor. Y bueno, la otra faceta de este momento de la verdad, como digo, es siempre sacrificio, o tiene que ver con el sacrificio, que esto es lo que me falta por explicar, que también lo voy a hacer a lo crudo y resumidamente. Siempre hay una faceta sacrificial en algo así. ¿Por qué? Porque si lo que está en juego es que te consagres o que asumas un compromiso espiritual, lo siento, pero va a ser imposible que tu yo de antes continúe igual. Lo vas a tener que entregar y eso significa sacrificio. Es una especie de autosacrificio, una especie de autoinmolación. Como lo de Jesús, los cristianos lo van a entender. O sea, te entregas por una causa mayor y te cuesta. O sea, hay sufrimiento, hay dolor. O sea, bueno, puede que el sufrimiento lo esquives, según, pero te va a costar. Lo podemos ver desde otros puntos de vista. Desde el punto de vista chamánico, bueno, los chamanes tradicionales de siempre saben del sacrificio. Saben lo que cuesta a veces que haya un cambio y saben lo que implica la iniciación y iniciar, bueno, eso está descrito en libros y hay testimonios sobre el tema. No me estoy refiriendo al chamanismo moderno, a ese concepto de supermercado, de que haces tallercitos de fin de semana y adquieres herramientas, como quien compra cositas. No, el chamanismo ancestral. Y ahí está descrita toda la cuestión de que, bueno, tu viejo yo muere. O sea, es que es así, es sacrificado. Desde la tradición nativa europea, pues hay un mito que refleja esto, que es el mito del autosacrificio de Odín, que está muy presente en mi vida. ¿Vale? Que pues se podría hablar mucho de este mito y de sus significados, pero bueno, bastantes personas tienen bastante claro, estudiosos y gente moderna, o sea, lo ven como yo, ¿no?, que simboliza ese autosacrificio, Odín colgándose en el árbol de la vida para adquirir el conocimiento y tal y cual. Bueno, es un autosacrificio del yo, o sea, algo tiene que morir para que algo nazca. No es realista esperar voy a superar esto y voy a cambiar y voy a iniciar una vida nueva y voy a ser una persona consagrada o comprometida espiritualmente, pero sin perder nada, sin sacrificar nada, sin dolor. Mira, lo siento, pues no. Pues no, no puede ser. No puede ser y además es imposible porque las cosas no funcionan así. Inclusive tomando la metáfora de la metamorfosis, pues mira, convertirse de oruga en mariposa o de gusano en escarabajo volador, pues esto implica un proceso interior muy desafiante, que puede que no duela en el cuerpo, pero al alma le cuesta. Y es el sacrificio del viejo modo de ser. Es que no hay manera. O sea, tienes que perder algo para ganar algo. Es así como funcionan las cosas en la naturaleza salvaje.
Y si quieres tomates, tienes que sacrificar algo, tienes que emplear trabajo, esfuerzo, energía y tiempo en cavar y cultivar los tomates. Tienes que perder algo para adquirir tus tomates. ¿Me explico? Es así con todo. Entonces, bueno, en el camino espiritual igual. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, si solo está en juego que te juntes más, que te orientes más con tus guías, que te armonices más con ellos, el sacrificio es menor. Es solo irse adaptando, ir perdiendo cositas, ir cambiando. Pero si lo que de veras esperas es que te consagres, que adquieras compromisos espirituales, bueno, la cruz es lo que te espera. O sea, la cruz, el autocolgamiento de Odín, las cosas chamánicas, no sé, puedo hablarlo desde diferentes metáforas, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. O sea, va a haber lucha y va a haber dolor. Incluso puedo traer un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento. La pelea de Jacob con el famoso ángel, que estuvieron peleando toda la noche y que algunos dicen que bueno, o sea, hay una interpretación, se considera que es Dios, ¿no? Vale, que había una pelea tal y cual, pero al final hay un precio doloroso. Jacob queda cojo de aquella. El ángel le agarra un músculo y ¡zas! Se lo deja. O sea, ¿por qué? Pues porque siempre hay que perder algo para ganar algo. Pero a resultas de esa pelea, de ese conflicto, de esa iniciación o como se le quiera llamar, y de ese dolor, y de, bueno, porque esto es una manera muy a lo bruto de resumir cosas bíblicas más profundas que los estudiosos te elaborarían mejor, pero yo estoy hablando así en 2 patadas, pero bueno. El resumen es que después de aquella pelea y después de quedarse cojo, o sea, cojeando de esa pierna para siempre, el ángel le cambió a Jacob el nombre, lo llamó Israel, que quiere decir aquel que está de pie o que está firme ante su Señor. Bueno, en fin, hay todo un significado espiritual asociado con esto, que es como un ascenso, es un cambio en su manera de ser. Es un cambio en su personalidad, vamos a decir, ahí se muere el antiguo yo de Jacob. O sea, ahí queda algo atrás e empieza pues una nueva etapa de su vida. Entonces, bueno, es así con todo. Y ese es el momento de la verdad. O sea, y puede parecer que el momento de la verdad es algo corto y que se produce de repente, pero en realidad no, siempre hay una preparación y siempre hay pues todo un proceso previo. Y bueno, pues eso es todo por hoy, que no es poco.